Bueno, ¿cómo están jóvenes? Buenas noches. Hoy vamos a dar inicio a la clase que teníamos programada para la reprogramación del día jueves que no tuvimos la clase, ¿no? Entonces vamos a hacer un refresh más o menos de todo lo que habíamos avanzado, aprovechando que nuestro examen va a ser el 18 de abril, entonces vamos a aprovechar de hacer un refresco de todo lo que hemos avanzado desde el primer día, desde lo que es el Estado, hasta lo que es el gasto y el gasto público, por así decirlo. Para una mejor conectividad lo que voy a hacer es apagar la cámara. Si es que tienen alguna duda me consultan, pero si no, bueno, vamos a tratar de abordar la más cantidad posible de contenidos y de esta manera estar preparados para el examen que vamos a tener el día 18, ¿no? Entonces vamos a ir con la presentación. Bueno, habíamos hablado de lo que es el Estado y para eso, bueno, habíamos citado algunos autores filosóficos en los que decíamos que era el Estado en la concepción desde Aristóteles, Platón y demás, pero lo que teníamos que hacer era aterrizar en lo que es el Estado para un Estado boliviano, ¿no? Y para eso íbamos a recurrir a lo que es la Ley 1178 y además nuestra Constitución Política del Estado que ya estipula qué es el Estado para nosotros, ¿no? A partir del 2009 que se promulga esta norma y la ley 1178 que data desde 1990 que a la fecha, bueno, sigue vigente con todos los subsistemas y su reglamento correspondiente que es el decreto supremo 23318-A. Eh, esta norma también va a empezar a explicarnos de qué es el Estado o cómo se compone el Estado. Nos va a hablar de los 8 subsistemas que tiene la ley 1178, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Del Estado, aspectos generales de la ley, los sistemas de planificación. Vamos a hablar de lo que es el enfoque sistémico, la responsabilidad por la función pública y los sistemas que están compuestos por estos 8 que vemos ahí en pantalla, ¿no? El SPO, el SOA, el SP, SAP, SAPS, STCP, SCI, SCG. Para eso vamos a empezar por lo que corresponde a qué es el Estado, ¿no? Y por ahí vemos que el Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, nos dice que es una sociedad establecida en un estado unitario. Entonces vamos a ir viendo y analizando cada uno de los puntos para poder comprender bien qué es el Estado para nosotros. Primero, es una sociedad establecida en un estado unitario, social, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Eso es lo que dice nuestra Constitución Política del Estado y de hecho con el gobierno pues se viene manejando este discurso para poder tener un Estado plurinacional. Tenemos 36 nacionalidades, comunitario porque vamos a partir todo desde la comunidad hacia y además para el bien social. Es libre, independiente, bueno, somos un Estado independiente, obviamente, soberano. Somos democrático porque elegimos a nuestras autoridades, intercultural, porque hay diferentes culturas dentro del mismo territorio boliviano, las cuales están reconocidas por nuestra propia constitución y por nosotros mismos que somos la sociedad. Descentralizado y con autonomías, porque bueno, sabemos que hay los regímenes autonómicos establecidos en la constitución y además en la ley marco de autonomías, la 031, que ya nos estipula los tipos de autonomía que existen y en qué consiste cada una de las autonomías. Para que exista un Estado, lo primero que debe haber es un territorio determinado, ¿no? Bueno, sabemos que nosotros nos encontramos en Sudamérica, tenemos límites a todo, bueno, en todo el territorio nacional, con Brasil, con Argentina, con Paraguay, con Chile, con Perú. Y bueno, nuestro territorio está determinado por esas fronteras que tenemos, ¿no? A lo largo de nuestros 1.098.581 kilómetros cuadrados. Estamos políticamente organizados, ¿no? Que es otra de las características que tiene un Estado. Eh, Además, esto parte de la democracia, ¿no? Nosotros elegimos a nuestras autoridades, todos pueden organizarse políticamente y a través de estas políticas pueden pretender el fin que debe tener todos los estados, que es el bienestar social. Pero además, para llegar
desde un nivel político a un bienestar social, pues obviamente lo que debe existir es un gobierno que va a regular justamente esa convivencia social. Hoy en día estamos hablando de un modelo social comunitario, el cual se viene manejando desde el 2006-2007, ¿no? Con el gobierno del MAS. Luego un gobierno de transición y luego bueno, vuelve el MAS, siguiendo la misma regla y la misma línea en materia de modelo económico y social, ¿no? Ese gobierno va a regular la convivencia social entre todos los habitantes, que a pesar de que haya conflictos en ciertos momentos, pues eso es normal en todos los países. Sin embargo, lo que debe hacer es tratar de regular y de buscar, como ya les había dicho, esto que es la finalidad del Estado, que es buscar el bienestar social de todos. A partir de esta concepción de lo que es el Estado y de cómo concebimos nosotros cómo es el Estado boliviano, con un territorio determinado, políticamente organizado, un gobierno que regula la convivencia social y el bienestar social, pues vamos a analizar, van a disculpar, está un poco lento mi equipo, pero no me quiero desesperar en pasar las diapositivas porque si no se nos cuelga peor. Ahí está. No, vamos a tener un gobierno que va a estar conformado por un conjunto de órganos de poder del Estado, ¿no? Antes se llamaban los poderes, hoy se denominan órganos, sin embargo estos órganos son órganos de poder del Estado que van a manejar, ¿no? Todo el aparato estatal como tal, pero también va a tener un aliado que es la administración pública, que es el conjunto de órganos administrativos. Entonces, por un lado vamos a tener los poderes que van a manejar el Estado, que van a regular al Estado como tal, y luego vamos a tener la administración pública que va a formar parte del funcionamiento, ¿no? Quienes van a hacer funcionar seguramente será la administración pública a través de todos esos órganos administrativos que existen. Cuando hablamos de órganos del Estado, vamos a iniciar con lo que es el órgano legislativo. El órgano legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entre algunas atribuciones que va a tener este órgano, pues será seguramente legislar al país, pero emitir ciertas leyes, ¿no? Prácticamente ellos se encargan de emitir las leyes a través de esas sesiones que tienen ellos, ¿no? Con ese conjunto de personajes que son nuestros senadores y diputados, que en realidad vienen a representar a ciertos lugares del país, bueno, en realidad a todo el país, en todas sus características. Recordarán ustedes que cuando vamos a unas elecciones, no solamente elegimos un presidente, sino un diputado uninominal, plurinominal, y bueno, muchas veces sí no los conocemos, en algunas sí, pero ellos van a ser los máximos representantes de toda nuestra población. Se supone que ellos van con la voz de la población, pero sin dejar de lado, podríamos decir, la parte política también, ¿no? Entonces, si bien ellos se organizan a través de la política, de los instrumentos políticos, ¿no? También deberían ir a reflejar el sentir de su población, ver las necesidades, todo lo que requiere la población en sí. Deberían ellos ser los portadores y además los representantes de todo. También vamos a tener un órgano ejecutivo que va a estar compuesto por el presidente, los ministerios, las instituciones públicas, empresas estatales, que prácticamente va a estar a cargo de la administración pública como tal, ¿no? En un sentido de operativa. Cuando el órgano legislativo va a sacar una ley, ¿no? Necesariamente esta ley debe tener su reglamento, y su reglamento normalmente es un decreto supremo. Entonces, si bien, como les decía, el órgano legislativo se va a encargar de emitir una ley, pues el ejecutivo se va a encargar de reglamentar esa ley y va a sacar un decreto a través de sus ministerios, ¿no? El presidente con sus ministros pues van a concertar y van a emitir un decreto supremo que va a ser el reglamento de esa ley. Por ahí, entonces, dentro de las atribuciones que tenemos, el legislativo se va a encargar de emitir las leyes, de legislar el país como tal, y el ejecutivo
se va a encargar de reglamentar las leyes y además de poner en funcionamiento como tal. Por ahí tenemos posteriormente un órgano judicial, sí, que va a estar compuesto por el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, el Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que va a analizar el tema judicial, ¿no? Ellos van a ser los jueces que van a llevar a cabo todos los procesos internos en el país. Estos también se van a encargar de analizar si cualquier acto, cualquier norma, ¿sí? o cualquier actuar de las personas, pues están dentro del marco constitucional, ¿no? Entonces ellos van a analizar la norma, los hechos y van a emitir un juicio de valor para, bueno, analizar ciertos temas, ciertas problemáticas que puedan existir. Y finalmente vamos a tener un órgano electoral que se encargará más del tema de elecciones, elecciones presidenciales, de gobernaciones, de municipios, ¿no? En todo su conjunto y va a analizar todo esto. Antes teníamos solamente tres, ¿no? El órgano electoral no formaba parte de los poderes del Estado, pero hoy en día con la nueva constitución, bueno, ya no tan nueva, sino con la constitución actual, pues ya hay este órgano de poder del Estado, que está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, jurados de mesa y notarios electorales, cuando existe el tema de las elecciones, ¿no? Entonces cada uno con sus funciones, en la teoría nos dice que son órganos independientes, ¿no? Eso es lo que se dice, lo que dice la norma y lo que debería prevalecer, que cada uno es independiente y no dependiente uno del otro, ¿no? Ahí podemos entrar a cierto debate respecto a cómo funciona el Estado, cómo funcionan estos órganos. Sin embargo, son debates que se pueden crear, pero que, bueno, cada uno a juicio puede determinar si realmente hay la independencia o no de los órganos, pero en la teoría pues me dice que sí, ¿no? Que debería haber esa independencia como tal, sin dejar de lado que el ámbito político siempre va a estar de por medio, ¿no? Eso tenemos que ser conscientes también porque es una forma de organización y es una de las características que tiene nuestro Estado, ¿no? Veíamos en la primera diapositiva, debe estar en un territorio determinado, debe estar organizado políticamente y eso es justamente lo que prima muchas veces. Y bueno, debe buscar la finalidad es el bienestar social, el vivir bien, su mancamaña o como lo quieran denominar, ¿no? Pero son los términos relacionados a lo que es el vivir bien y el fin que busca nuestro Estado. Ah, bueno, una vez que ya hemos hablado de lo que son los órganos del Estado, pues vamos a analizar las instituciones que forman parte u organizaciones del Estado como tal. Entonces tenemos algunos tipos de organizaciones. Por ejemplo, ahí podemos ver las organizaciones de control, ¿no? Que prácticamente va a estar a cargo de nuestra Contraloría General del Estado. ¿Cuál es la función de la Contraloría General del Estado? Se encarga de ser el órgano rector del sistema de control gubernamental y directamente va a controlar todo el actuar de las instituciones públicas, empresas estatales, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con lo que es la administración pública, a partir de las auditorías que puedan realizar, ¿no? O la revisión de las auditorías que hacen las unidades de auditoría interna. Entonces ellos van a ejercer un control posterior a las operaciones, obviamente, conforme estipula la norma, y además va a ser el órgano rector en función de emitir normas para lo que corresponde a las auditorías, ¿no? Y las determinaciones de responsabilidades, como también nos dice el 23318-A. Por otro lado, vamos a tener organizaciones de defensa de la sociedad, ¿no? Esto por si acaso, una de estas va a entrar en el examen, digamos, les voy a preguntar, eh, cite una de las organizaciones de defensa de la sociedad. Entonces ahí ustedes me dirán Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, ¿no? Son dos de las instituciones que se encargan de defender a la sociedad como tal. Si bien somos un país libre, democrático, bueno, y que cumplimos las normas y todo lo demás, pues muchas veces la sociedad como tal puede tener ciertos atropellos. Entonces, ante eso,
pues tenemos al Ministerio Público que se va a encargar de hacer todas esas investigaciones, diligencias para poder analizar ciertos casos, pero también por otro lado vamos a tener la Defensoría del Pueblo, ¿no? En teoría las Defensorías del Pueblo se han creado para defender al pueblo de la opresión o de los gobiernos. Sin embargo, hoy en día ya la Defensoría del Pueblo va un poco más allá, ¿no? En realidad va a defender los derechos de la población como tal, en todo su ámbito y en toda su magnitud. No hemos tenido grandes defensores del pueblo, la verdad es que al último no lo conozco, pero bueno, he visto que ha estado saliendo en el tema de las emergencias en la ciudad de La Paz para llegar a ciertos bueno, temas de conflictos que existían entre los límites seguramente de Palca y La Paz, para poder llegar a ciertos consensos y ayuda en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando hay que defender a la sociedad, pues vamos a tener una Defensoría del Pueblo y vamos a tener un Ministerio Público también que va a hacer su trabajo en ese sentido. Dentro de las organizaciones del Estado también vamos a tener los de la defensa del Estado. ¿Y a qué se refiere con defensa? Muchas veces tenemos una confusión con los órganos de defensa, que serían las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de órganos de defensa del Estado, estamos más que todo hablando de defensa en, qué sé yo, juicios que se tengan en el exterior, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán cuando hemos ido a un juicio con Chile a La Haya para ver el tema del mar, pues quien nos representó fue la Procuraduría General del Estado. Es como que son los abogados del Estado quienes van a representar en los juicios internacionales. Entonces, por eso se dice que son las organizaciones de defensa o defensa legal del Estado, ¿no? Porque ellos van a ver el tema de juicios. Obviamente, dentro de la Procuraduría posiblemente no tengamos abogados expertos en ciertas áreas. Lo que le va a hacer la Procuraduría es pues justamente contratar abogados especializados, abogados del área internacional, como para poder ir a este tipo de juicios. Por decir, hemos hecho una contratación para la adquisición de, no sé, un software especial para alguna de las instituciones y ha habido un incumplimiento por parte de la empresa, entonces, bueno, se puede llegar a una conciliación inicial y si es que la empresa no quiere conciliar o bueno, en el producto de la conciliación no se llega a nada, pues se puede ir a un juicio internacional, ¿no? Entonces ahí obviamente la Procuraduría hará los alegatos correspondientes, contratará las firmas de abogados, consorcios de abogados correspondientes que nos puedan representar ante abogados obviamente de esas instituciones, de esas empresas que están prestando servicio al Estado, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer estos son defender al Estado para evitar ciertos daños económicos que pueden ocasionar ciertas cosas, ¿no? Las noticias se han debido escuchar, se va a hacer devoluciones bueno, se va a hacer, hemos perdido en varios juicios eh, por, por malas detenciones, por haber violado los derechos humanos de las personas y ese tipo de cosas. Entonces, el Estado va a juicios y algunas veces pierde, otras ganará. Sin embargo, quienes tienen que pagar todo somos los ciudadanos, ¿no? Bueno, ese es un análisis correspondiente que deberíamos hacer cada uno de nosotros para ver cómo anda esa defensa legal del Estado. Sin embargo, es una organización que forma parte de este bloque de organizaciones. Y por último, los órganos de defensa, que va a estar compuesta por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana, ¿no? Por su lado, la Policía Nacional Boliviana pues estará a cargo de la defensa interna, de la seguridad interna del país y externa pues obviamente ya estarán las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí recuerdo que teníamos ciertos debates del gasto que pueden tener estas dos organizaciones. Sin embargo, también debemos imaginarnos qué pasaría si no tuviésemos Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, cualquier país entraría e invadiría Bolivia sin, sin perder mucho tiempo. Sin embargo, al saber que tenemos unas Fuerzas Armadas, pues obviamente se limitan a hacer ese tipo de cosas. Y también el tema de la Policía Nacional, pues obviamente si no hubiese Policía Nacional, y lo hemos vivido en el 2019 en los conflictos sociales que existió, cuando la población rebasó la capacidad policial, pues empezó a haber desmanes
y tuvo que salir nomás nuestras Fuerzas Armadas a poner el orden correspondiente, ¿no? Entonces, esos son los que van a defender a nuestro país, tanto interno como externamente, ¿no? En el tema de seguridad, más que todo, a diferencia de la Procuraduría, que es en tema de defensa legal. Eh, una vez que hemos visto eh, esas organizaciones que van a componer a lo que es nuestro Estado, pues tenemos que hablar de los regímenes autonómicos constitucionales, ¿no? Estos están establecidos en nuestra Constitución Política del Estado, pero también en la Ley Marco de Autonomías, que es la 031, ¿no? Entonces esta Ley Marco de Autonomías también nos habla de las autonomías que existen en el país, y la Constitución nos habla también de lo que es la autonomía universitaria. Por ahí vamos a ver lo que es el gobierno autónomo departamental, que dentro de la organización que tiene estos gobiernos autónomos departamentales, antes denominados prefecturas, pues van a estar compuestos por un órgano ejecutivo y una asamblea departamental. Estos dos términos que yo manejo pues son muy similares, o bueno, son equivalentes a lo que veíamos en la organización del Estado. Decíamos que teníamos un órgano, por un lado, legislativo, y un órgano ejecutivo. Entonces, más o menos van a trabajar en la misma línea. Cuando hablamos del órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental, pues estamos hablando justamente de este órgano ejecutivo que tenía el Estado Nacional, y la asamblea departamental pues se va a encargar de legislar. Entonces, la asamblea departamental también tendrá sus representantes de la población, quienes se encargarán de legislar al país a través de la emisión de leyes, bueno, al departamento, con la emisión de leyes departamentales. No recordarán, por ejemplo, para el censo, cada gobierno autónomo departamental ha sacado una norma que estipula el auto de buen gobierno, las medidas, hasta qué hora se puede circular, desde qué hora hay el tema de quedarse en casa y ese tipo de cosas. Entonces van a ir regulando a través de leyes departamentales, a través de sus asambleas, y decretos departamentales a través de sus ejecutivos, ¿no? De sus órganos ejecutivos. Lo mismo o algo similar va a pasar en los gobiernos autónomos municipales. Cuando, bueno, la organización del gobierno autónomo municipal va a estar compuesto por el órgano ejecutivo también, ¿no? Haciendo similitud a lo que tenemos en lo nacional, y en vez de legislativo o asamblea departamental va a tener el consejo municipal, ¿no? Quienes se van a encargar de legislar también. También podemos mencionar que tenemos los gobiernos autónomos regionales, ¿no? En Bolivia tenemos regiones muy marcadas como la región del Chaco boliviano, y que se denomina Manchabol. Este Manchabol, por ejemplo, está compuesto por municipios de 3 departamentos. Entre ellos vamos a encontrar el departamento de Santa Cruz, perdón, vamos a encontrar Santa Cruz, vamos a encontrar Chuquisaca, y vamos a encontrar lo que es Tarija, ¿no? Pero son de los municipios que son Chaco prácticamente, ¿no? Entonces dentro de Santa Cruz vamos a encontrar Charagua, por lo menos en el territorio más grande. En Sucre encontraremos Monteagudo, Cuevo, en Tarija encontraremos Yacuiba, Villamontes y demás. Entonces ellos, dentro de lo que es el Estado Nacional, si bien están organizados por departamentos y por municipios, estos reúnen ciertas características únicas que son el Chaco boliviano, por tanto tienen también su gobierno autónomo regional, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una sequía muy fuerte, del municipio, por ejemplo, de Charagua, para que llegue hasta el municipio de Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra el gobierno departamental, pues le conviene ir por el regional, que obviamente va a estar más cerca o en la misma región como tal. Entonces acude a su regional a partir de esta autonomía para poder conseguir cierta ayuda en forrajes, alimento para ganado, bueno, que es el forraje, agua y ese tipo de cosas que puedan apoyar en la sequía, por ejemplo, del municipio de Charagua. Lo mismo,
Tarija. Si ustedes conocen Tarija, llegar desde Villamontes, ¿no? Pasando por Yacuiba y el Cerro de Sama para llegar a Cercado Tarija, pues es un viaje muy largo. Es más fácil irse con un camino recto, totalmente asfaltado, hasta los municipios que se encuentran en el mismo Chaco boliviano, hasta llegar a su gobierno autónomo regional. Entonces, por ahí, estos gobiernos autónomos regionales van a estar organizados por municipios que tengan similitud en ciertas características. Por ejemplo, tengo entendido también que hay el tema regional en La Paz, en los Yungas, ¿no? Entonces hay ciertos municipios con características similares. Si nos vamos a partir de Coroico más allá, entonces vamos a encontrar también ciertas regiones que van a estar organizadas. Ellos, cuando ya se aprueba la autonomía regional, porque obviamente tiene que seguir ciertos requisitos, ¿no? Una vez que cumplen todos los requisitos, también van a estar organizados de la misma manera que los anteriores, con órgano ejecutivo y una asamblea regional. Y finalmente vamos a tener los gobiernos indígena originario campesinos o campesino, ¿no? Entonces, si bien ellos tienen cierta autonomía, ¿no? Se autogobiernan y va a ser algo local y regional. No están conformados por un órgano ejecutivo, una asamblea regional, porque en realidad no van a ciertas elecciones para definir quiénes van a ser sus representantes, pero ellos se autogobiernan a partir de sus usos y costumbres, ¿no? Muchos recordarán que alguna vez se decía, cada cultura se organiza en la forma que ellos ven, o sea, una especie de justicia comunitaria. Hay que poner en contexto que la justicia comunitaria no es maltratar a las personas, sino que haya una justicia a partir de de todas las costumbres que tiene esa población, ¿no? Entonces por ahí en algunos lugares estarán compuestas por algo rotatorio, por ejemplo por el altiplano boliviano, pues las autoridades van rotando, ¿no? Van rotando familia a familia, y todos pueden llegar a ser una autoridad, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestros ponchos rojos, los malcus, y si nos vamos al oriente boliviano vamos a tener los capitanes, porque así los denominan en ciertas culturas. Entonces se van a organizar de la manera que ellos crean, puede ser por mayoría de votos, o sea, por votos de levantar la mano, o porque hoy le toca al otro y luego eso se pasa el poder a la otra familia y a la otra familia. Entonces ellos se van a autogobernar, ellos van a determinar cómo van a estar organizados y cómo aplican eh, su norma como tal, ¿no? Que los regula ellos mismos. No es lo mismo una cultura aymara con una cultura guaraní, totalmente diferentes, ¿no? Una población Winayek con una población de Checachi, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas distintas, son dos formas de ver la vida y dos formas de autogobierno que tienen cada uno de ellos a partir de sus costumbres y de su cultura. Y finalmente, si bien no está en la ley marco de autonomías, porque no corresponde a algo regional y demás, pero en la Constitución se encuentra la autonomía universitaria. Cuando hablamos de autonomía, sea universitaria o sea en las demás, pues estamos hablando del uso de los recursos, ¿no? Se tiene autonomía sobre el uso de los recursos y el destino que se le da, obviamente en cumplimiento a las normas nacionales, ¿no? Por ahí vamos a encontrar a las autonomías universitarias que también al margen de administrar sus recursos, ver el destino de sus recursos, también eligen a sus autoridades, ¿no? De aquí a un poco tiempo, por ejemplo en la UMSA ya va a haber elecciones para rectoría, luego para decanaturas y demás. Entonces ahí se maneja con el cogobierno, ¿no? Van a tener votos por parte de los estudiantes, van a tener votos por los docentes y al final van a escoger a sus autoridades. Van a escoger, como les decía, directores, centros de estudiantes, van a tener decanos, van a tener rectores y la máxima instancia que es el comité universitario, el consejo universitario, ¿no? Entonces ellos también tienen su forma de regulación, manejan sus recursos. Sin embargo, eso de manejan sus recursos, bueno, es fácil cuando no generas mucho y recibes del TGN, ¿no? Ese es un análisis que se debe hacer posteriormente de cómo es el uso de los recursos en
las universidades que están compuestas por las universidades públicas, ¿no? Ahí vamos a citar la UMS en La Paz, en el Alto tenemos la UPEA, en Oruro la UTO, la Tomás Frías en Potosí, la Saracho en Tarija, la San Simón en Cochabamba, y bueno, cada departamento tiene su universidad pública, bueno, a excepción de La Paz, que tiene dos, que es el Alto y la UMSA, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué hace que haya autonomía? Pues van a elegir a sus autoridades, van a estar representados, ¿no? Por sus mismas, por la elección que se haga, pero además vamos a utilizar los recursos, ¿no? Vamos a hacer el uso y administración de los recursos y vamos a tener ciertas políticas, pero siempre enmarcadas a la norma nacional, ¿no? No es que porque yo soy un gobierno autónomo departamental, no quiero cumplir la ley 1178, eso no pueden hacer, ¿sí? La ley nacional se cumple, por eso tenemos nuestros legisladores en el ámbito nacional, nuestra asamblea legislativa, y a partir de esas normas generales, pues los demás van a tener que ir adecuando a sus contextos en los cuales se encuentren. Eh, Después, ¿cómo más se compone el Estado? Pues va a estar compuesto por eh, un sistema. Ya entrando un poquito de lleno a lo que es las finanzas públicas, pues tenemos que analizar que para conocer las finanzas públicas, primero nosotros tenemos que analizar la ley 1178, que va a ser la que regule justamente la administración pública. A la ley 1178 lo vemos como un sistema, ¿por qué? Porque obviamente sabemos que es un sistema, ¿no? Es un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí para buscar un objetivo común, ¿no? Eso es lo que nos dice el concepto de un sistema. Y de hecho, cuando nosotros vemos la ley 78, pues podemos analizar y podemos determinar que tiene un funcionamiento y un enfoque sistémico, porque va a tener normas de entrada, procesos, salidas, y cuando termine una norma, pues empezará otra norma, ¿no? Por ejemplo, empezamos desde la planificación, que va a ser a través del EXPO, vamos a ir a ejecutar los procesos, por ejemplo, admisión de bienes y servicios, admisión de personal, vamos a hacer los registros contables, ¿no? Vamos a tener estados financieros y posteriormente vamos a retroalimentar a través del control para luego empezar una nueva gestión y empezar nuevamente con todo ese proceso cíclico y sistémico que tiene la norma y que además nos dice que es un todo funcional. No, por ahí, como les digo, una norma tiene su entrada, proceso, salida, y cuando sale, ¿no? Entonces entra una nueva norma para seguir todo el proceso, luego entra una nueva norma y, bueno, cada una va a tener por ahí ese enfoque, ¿no? De entrada, proceso, salida, para dar paso a una nueva norma también. Por eso se dice que es funcional y tiene un enfoque sistémico. Cuando hablamos de la ley 78, pues bueno, vamos a decir que expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado, establece sistemas que se relacionan entre sí, interrelacionan entre sí, pero además establece regímenes de responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, esas son algunos, algunos objetivos o objetos que tiene la norma, y como finalidades, pues vamos a tener, primero, administrar la captación y uso de recursos públicos. Entonces, si queremos hablar de finanzas públicas, pues tenemos que saber que el Estado como tal va a gestionar recursos, ¿no? Es decir, va a tener ingresos de recursos, pero también va a tener gastos, es decir, va a usar los recursos, y lo que hace la ley 1178 es pues, justamente que todos los servidores públicos lo administren de una manera eficiente, eficaz, económica, ¿no? Cumpliendo las tres Es, y eso es lo que propone la ley como finalidad. También disponer de información útil, oportuna y confiable. Cuando hablamos de información útil, oportuna y confiable, pues estamos hablando de que ha avanzado mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando queremos ver todo el tema financiero, pues vamos a tener un sistema denominado SGEB, que es el sistema de gestión pública, donde todos y cada una de las empresas, bueno, de las instituciones públicas, van a manejar el mismo sistema, van a manejar el mismo plan de cuentas y van a hacer las mismas operaciones. Por tanto, a través de esta información, pues es oportuna porque en cuanto se surge el hecho, pues se registra y aparece en línea, estés aquí, estés en Santa Cruz o donde sea,
Es confiable porque obviamente sigue ciertos controles, no es que el contador mete la información y ya está, sino que esta debe ser aprobada y validada obviamente por sus superiores inmediatos y útil porque nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Muchas veces dicen el Estado oculta información, la información está ahí, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante, seguramente para el segundo parcial, dónde se encuentra la información, ¿no? Vamos a encontrar presupuestos de todas las instituciones, vamos a ver las ejecuciones que han tenido, sus estados financieros que han emitido, ¿no? Y por ahí la información está, simplemente hay que buscarla. ¿Por qué? Porque esa es una finalidad también de la ley que dice disponer de información útil, oportuna y confiable, ¿no? Y obviamente para la toma de decisiones de nuestro presidente, pues se encargará el Ministerio de Economía y Finanzas de brindar toda esa información también a él para esa toma de decisiones. Después tenemos que ver que todos los servidores públicos asuman la responsabilidad de sus actos. Y ahí vamos a tomar en cuenta que tenemos un decreto supremo 23318A y sus modificatorios que nos establece las responsabilidades por la función pública. Entonces, todos por la acción u omisión van a tener responsabilidad, ¿no? Entonces, lo que pretende la ley es que todos hagan un buen trabajo para que obviamente no tengan responsabilidad por sus actos y desarrollar una capacidad administrativa. Bueno, y eso también es un tema de análisis porque me dirán, las instituciones públicas son totalmente burocráticas. Bueno, muchas veces la burocracia surge a partir de ciertos controles, ¿no? Si yo no pongo control, puedo tener responsabilidad, entonces va a ir de la mano con este, ¿no? Si yo no quiero tener responsabilidad, entonces aumento un control. Y eso es muchas veces lo que pasa en las instituciones públicas, ¿no? Por respaldarse las espaldas, pues ponen más controles sinónimo a burocracia. Pero bueno, la finalidad de la ley es desarrollar esa capacidad administrativa, organizando al Estado como tal, como habíamos visto en organizaciones de defensa, en organizaciones de la administración pública como tal, que va a ser la parte operativa, los órganos del Estado, órganos de poder. Eso es lo que pretende también la norma como tal. A partir de esto, ¿cuál sería el impacto de alcanzar las finalidades de la ley? Es decir, si nosotros cumplimos, o bueno, eh, queremos hacer o cumplir las finalidades de esa ley, pues si es que se cumpliera, lo primero que va a haber es transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si todos los servidores asumen responsabilidad de sus actos, se busca esa capacidad administrativa, el uso adecuado de los recursos y demás, entonces todo tiene que estar a partir de lo que es la transparencia, ¿no? Entonces, hoy en día todas las instituciones tienen una unidad de transparencia, ¿no? Quien se encarga de transparentar todos los procesos de contratación, por ejemplo, también, ¿no? Cuando ya vamos a convocatorias públicas, ¿no? Cualquiera puede asistir también a esas convocatorias. Tenemos el tema de rendiciones de cuenta pública, entonces por ahí tratamos de que el impacto sea positivo hacia la transparencia de las operaciones y de las acciones que se van tomando en las instituciones. Manejar con las 3 S, eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Obviamente con los objetivos, cumplir en el menor tiempo posible y además con el recurso mínimo posible, ¿no? Debería ser los 3 impactos que tendríamos al aplicar la norma. Y además el tema de responsabilidad, como decíamos, ¿no? Que cada uno ejerza, o bueno, asuma la responsabilidad de su cargo y de las acciones que haya tomado o de las omisiones también que haya producido dentro de lo que es el servicio público como tal. El ámbito de aplicación de la ley 1178 pues es a todas y todos bolivianos, personas, empresas y demás que perciban recursos del Estado. Por ahí vamos a tener entidades del sector público, ¿no? Los ministerios, gobernaciones, municipios y demás. Vamos a tener las unidades administrativas del legislativo, del judicial, de la corte electoral y de la Contraloría General del Estado. Las organizaciones con mayor participación del Estado, ¿no? Por ejemplo, YPFB seguramente estará, el Banco Unión también, donde tenemos participación del Estado, la gestora pública y demás, donde obviamente son organizaciones que tienen una mayor participación del Estado, hablando económicamente con el patrimonio, ¿no? Y obviamente se van a regular también por la norma.
y personas que reciben recursos públicos del Estado, y ahí vamos a encontrar a todos nuestros proveedores del Estado, ¿no? Cualquier proceso de contratación que exista, pues obviamente ellos van a recibir dinero del Estado. Por tanto, si es que se encuentran indicios de algún tipo de responsabilidad o daño al Estado, pues obviamente también son responsables, o pueden adquirir ese tipo de responsabilidad. Dentro de la ley, y hablábamos que la ley 1178 tiene un enfoque sistémico, y ahí vamos a decir, ¿y cuáles son sus sistemas? ¿No? Vamos a decir que hay autores que dicen que son subsistemas de la ley 1178, porque el sistema es la ley, y otros, bueno, van a decir que son sistemas de la ley 1178. Sin embargo, no hay que ahondar mucho en ese debate, pero tenemos que establecer que se encuentran organizados en tres bloques, ¿no? Los que se encuentran para programar y organizar, los que se dedican, o bueno, la finalidad es ejecutar, y los que van a controlar. Cuando hablamos de la programación, pues vamos a hablar de tres sistemas: el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuestos. Cuando vemos el tema del sistema de programación de operaciones, pues bueno, yo lo denomino así, es una programación más cualitativa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a determinar qué es lo que requerimos para el funcionamiento de la institución. Vamos a tener nuestros objetivos a partir de las metas que se tiene como Estado, ¿no? De los planes de largo plazo, nuestra agenda patriótica, con los 13 pilares. Vamos a tener el PEDES, nuestros planes a mediano plazo, planes institucionales, y finalmente vamos a tener nuestros planes operativos. Pero cuando hacemos nuestro plan operativo, primero tenemos que establecer ciertos objetivos, y los objetivos se van a medir a través de indicadores. Aquí vamos a decir, requerimos recursos humanos, requerimos recursos materiales, requerimos recursos financieros, y vamos a medir a partir de ciertos indicadores en la parte cualitativa. Y para que esa programación funcione, pues obviamente yo le tengo que dotar de recursos, y para eso se encarga la parte cuantitativa, que va a ser el presupuesto como tal, ¿no? Y obviamente una vez que yo tengo organizado todo esto, pues tengo que tener mi estructura organizacional, tengo que tener mi manual de organización y funciones, ¿no? Procedimientos y todo lo demás a través del sistema de organización administrativa. Una vez que yo ya he programado y ya me he organizado como institución, pues tengo que empezar a ejecutar, ¿no? Y ya luego, cuando veamos el presupuesto, vamos a ver un poquito más de lleno de esto, porque hay un calendario presupuestario que empieza desde julio, agosto, y en la programación del anteproyecto. Hasta septiembre se va aprobando, y en diciembre, los últimos días, normalmente ya sale la ley financiera, ¿no? Del año, donde se apruebe el presupuesto del Estado para que entre en ejecución a partir del 1 de enero del siguiente año. Entonces, cuando ya estamos en el siguiente año, pues vamos a empezar a ejecutar todo lo que yo he programado, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora yo tengo que dotar. Es decir, si yo requería recursos humanos, hoy denominado talento humano, no voy a requerir de un sistema de administración de personal, que es el SAP. Si requería medios, sean estos bienes o servicios, pues me voy a dedicar a hacer las contrataciones a través del sistema de administración de bienes y servicios. Una vez que yo tenga esto, pues tengo que ver si cuento con el dinero disponible, es decir, voy a ver la liquidez. Y para ver la liquidez tengo el sistema de tesorería y crédito público, ¿no? Prácticamente el sistema de tesorería, que va a ver si tengo el dinero disponible para poder pagar, ¿no? En ese momento. Y el crédito público, que se va a dedicar, en el sentido de que, bueno, no tengo el recurso disponible, pues voy a tener que adquirir algún crédito como tal, sea una deuda interna, externa, donación, préstamo o demás, ¿no? Que me va a ayudar a tener esos recursos disponibles para poder encarar toda esa programación que yo tenía. Y finalmente tengo que hacer los registros, y para eso se encuentra el sistema de contabilidad integrada, ¿no? Que va a ver temas presupuestarios, de tesorería y patrimoniales, ¿no? En todo su conjunto. Y ahí vamos a tener los estados financieros, institucionales, vamos a tener el del Ejecutivo, vamos a tener de los gobiernos departamentales, municipales, y de todos los que hayan percibido recursos del Estado y tengan esa programación específica. Y finalmente vamos a ver el sistema de control, que está a cargo del sistema de control gubernamental, donde vamos a tener un sistema de control previo y posterior, ¿no? Entonces, el previo, vamos a decir que todos
y cada uno de las personas que forman parte de la institución y que pasa el trámite por sus manos son puntos de control previo. Todos deberíamos revisar y verificar la documentación que está pasando por nuestras manos. Pero también vamos a tener un control posterior. Entonces aquí vamos a tener un previo. Voy a pintar con amarillo, creo que se ve mejor, o rojo. Un control previo y vamos a tener un control posterior. Pero vamos a tener un control posterior interno y vamos a tener un externo, ¿no? Entonces cuando hablamos del interno estamos hablando, bueno, previo habíamos dicho que son todos los funcionarios públicos o servidores públicos por los cuales pasa un trámite como tal. El posterior, ¿por qué es posterior? Porque es después de que han sucedido los hechos, ¿no? Las operaciones. Vamos a tener a nuestras unidades de auditoría interna quienes se van a encargar de verificar que todo el proceso haya sido adecuadamente, se haya cumplido la norma y todo lo demás. Y posteriormente vamos a tener un control externo posterior que va a estar a cargo de dos instancias, ¿no? Una puede ser la Contraloría General del Estado y otra puede ser firmas de auditoría externa, ¿no? Se da eso también. Entonces hay muchos casos en los que ya la norma prevé que aparte de tener un informe de auditoría interna, que eso es obligatorio para todas las instituciones, pues también deben tener un informe de auditoría externa, ¿no? Entonces, por ahí va. De todas maneras, la Contraloría también va a revisar los informes de auditoría interna, ¿no? Porque todos los remitimos a la Contraloría y como órgano rector pues va a revisar que esté adecuado, también va a emitir ciertos juicios, ciertas apreciaciones, ciertas observaciones a los informes que se tengan y recomendaciones también para su cumplimiento, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidades, por ejemplo, quien determina la responsabilidad ejecutiva va a ser nuestra Contraloría también a partir de los informes que se vayan generando en el proceso. Ah, la relación de las normas, o bueno, de los subsistemas o sistemas del año 78, pues va a empezar todo a partir de lo que es la planificación, ¿no? Y ahí tenemos el SPIE con la ley 777, ¿no? La planificación a corto, mediano y largo plazo. Ahí ya te dice cuáles son mediano, cuáles son largo, cuáles son corto plazo, para posteriormente bajar a lo que es el SPO, la programación de objetivos, objetivos de gestión específicos, operacionales, de la entidad, ¿no? Todo lo que tiene que hacer. A partir de esos objetivos, bueno, de esa planificación y de esas metas que se tenían, se va a establecer objetivos de gestión. Vamos a elaborar nuestra estructura organizacional. Al elaborar una estructura organizacional, nuestros amigos de administración seguro sabrán mejor esto, ¿no? Se tiene una estructura, a partir de eso se hace un manual, un MOF, manual de organización y funciones. Después nacerán los procedimientos y ciertos instructivos, ¿no? O POAIs, para el funcionamiento de todo ese aparato, ¿no? Entonces quienes van a organizar como tal va a ser este sistema de organización administrativa para luego llegar a la estimación de ingresos y gastos. Entonces, como les decía, cuando yo hablo del SPO estoy hablando de una parte cualitativa y cuando hablo del sistema de presupuestos yo hablo de cuantitativa, ¿no? Entonces, ¿de dónde provienen mis ingresos y en qué voy a gastar? ¿No? Y como principio, siempre les voy a decir, los ingresos totales, perdón, los ingresos totales deben ser igual a los gastos totales, ¿no? Es lo que nos dice el presupuesto. Entonces, muchas veces funciona al revés. ¿Qué pasa en las instituciones? Y los que no saben hacer presupuesto, pues primero determinan sus gastos y si voy a gastar 1.000.000, pues recién empiezan a buscar de dónde van a sacar ese dinero. Cuando debería ser al revés. Yo debería analizar cuánto de dinero dispongo, digamos, dispongo de 500.000 y en función de esos 500.000, pues yo debería estimar mis gastos o proyectar mis gastos, ¿no? Entonces por ahí siempre van a tener un cuidado si es que les toca hacer un presupuesto como ingenieros financieros. Es uno de los instrumentos que se utiliza para analizar los estados financieros, hacer contabilidad gerencial, ver las finanzas corporativas. Entonces mantengan esa regla básica que te dice que los ingresos totales son igual a los gastos totales. Una vez que tenemos ya el dinero como tal, o bueno, la presunción de lo que se va a percibir y de lo que se va a gastar, pues ahí vamos a entrar a dotar de personal y para eso se encuentra el sistema de inversión de personal que va a dar los puestos de trabajo necesarios en función a qué, en función a esta estructura organizacional. Entonces, si ustedes ven, termina una norma, empieza la otra, termina y empieza otra, por eso es su enfoque sistémico, pero también va a haber interrelación entre ellos.
Si en algunos casos no es directa como esta, pues también puede ser indirecta, ¿no? Pero en este caso, SAP va a estar en función a la estructura organizacional y esta estructura organizacional pues está en función a la programación cualitativa, pero además para que funcione esto pues tiene que existir el dinero correspondiente, ¿no? Entonces por ahí se van a ir uniendo nuestros sistemas de la ley 78 y bueno, no solamente se requiere dinero y humanos, sino también recursos materiales y para eso están nuestro sistema de administración de bienes y servicios que se va a encargar de hacer las contrataciones, pero no solamente las contrataciones del Estado, sino la administración de los bienes, sean estos bienes de consumo, bienes de uso, hasta su disposición como tal. Entonces va a estar compuesto por los subsistemas correspondientes de adquisición, disposición y administración de bienes, ¿no? Donde ya te dicen cómo se debería manejar los bienes del Estado. Y finalmente vamos a ver lo que corresponde a la liquidez, porque en algún momento tenemos que pagar. Hemos estimado gastos, de ahí se programarán los ingresos, pero también se programarán los gastos. Entonces va a manejar ingresos y pagos, va a determinar lo que corresponde a la liquidez como tal, el sistema de tesorería y crédito público. Finalmente vamos a, bueno, no finalmente, sino pues, en la parte de ejecución vamos a tener el sistema de control de contabilidad integrada, quien va a hacer el registro de las transacciones, ya les decía, transacciones presupuestarias, transacciones de tesorería y transacciones patrimoniales, ¿no? Esto va a englobar a los tres, ¿no? Obviamente aquí se relacionan este sistema y este sistema, que son en los que vamos a poner más énfasis en esta materia, que son las finanzas públicas, porque prácticamente estos tres van a ver todo el tema financiero. Y finalmente, pues vamos a tener el sistema de control gubernamental, que va a ver el grado de cumplimiento y objetivos. Entonces, si yo he programado ciertos objetivos, yo voy a ver a través del sistema de control si es que se están cumpliendo. Si es que he establecido ciertos ingresos y gastos, voy a ver si se está utilizando los recursos de manera adecuada conforme lo programado. Voy a analizar si se encuentran dentro de los planes. Voy a ver si los recursos que dije que se tenían realmente se tenían. Voy a revisar los estados financieros y los registros contables. Voy a revisar los procesos de contratación. Voy a revisar la dotación del personal, la evaluación del personal y todo lo que corresponde. Por tanto, el sistema de control gubernamental va a analizar que todos, y me olvidaba del SOA, ¿no? Que todos y cada uno haya hecho su trabajo conforme establece la normativa vigente. Finalmente, dentro de lo que habíamos visto también, las atribuciones de los órganos rectores. Tenemos dos órganos rectores. Les decía, hay el primer órgano rector que va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Contraloría General del Estado. La Contraloría se va a encargar del último sistema, que es el sistema de control gubernamental, y de los otros 7 se va a encargar el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? SPO, SP, SOA, SAP, SAPS, Sistema de Tesorería y Crédito Público y el Sistema de Contabilidad Integrada, ¿no? Pero ¿qué hace cada uno de estos órganos rectores? ¿Por qué son órganos rectores? Porque ellos van a emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. Es decir, si yo tengo el sistema de programación de operaciones, quien va a emitir ciertas normas relacionadas al sistema de programación de operaciones, ¿no? Generales, va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Si yo tengo normas, por ejemplo, recién nomás se ha aprobado una nueva norma de cumplimiento, ¿no? Se ha actualizado la norma de cumplimiento para las auditorías, antes denominadas especiales, ahora de cumplimiento, pues quien lo ha elaborado esa norma es la Contraloría General del Estado, ¿no? Es el reglamento específico para poder hacer control gubernamental. Van a fijar también plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas. Van a compatibilizar también que esté dentro de lo que es la norma básica y van a vigilar el funcionamiento de cada uno de los sistemas. Cuando nosotros tenemos
normas, pues tenemos que hablar del desarrollo normativo como tal. Vamos a partir de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Como norma madre. Luego vamos a ir a las leyes y ahí vamos a tener la ley 1178, la ley 031, la ley 777, ¿no? Leyes como tal. Y a partir de estas leyes vamos a tener sus regulaciones a través de las normas básicas, ¿no? Tenemos entonces la Constitución, tenemos la ley 1178 y tenemos nuestras normas básicas que han sido aprobadas con decretos supremos o en su caso las más antiguitas con resoluciones supremas. Pero a partir de estas normas básicas, de esas 8 que les mostraba en las láminas anteriores, pues cada institución tiene que adecuar sus reglamentos específicos. Es decir, no es lo mismo utilizar SAPS en un Ministerio de Defensa, que se encarga de la defensa del Estado, eh, que un SAPS en el Ministerio de Tierras, por ejemplo, que se encarga del tema agrícola. Entonces tienen ciertas características, ciertas connotaciones cada institución. Entonces cada institución a partir de esa norma básica, que es la SAPS, el Decreto Supremo 0181 y todos sus modificatorios, pues tiene que adecuar de acuerdo a las finalidades y funciones de cada institución en sus reglamentos específicos. Y este reglamento específico se manda a la Dirección de Normas del Ministerio de Economía para compatibilizarlo y que esté dentro de lo que es la norma básica. Si no infringe nada, pues no los aprueban y si no, nos rechazan y nos dicen las observaciones para que se proceda a la modificación correspondiente. Y bueno, luego de ver el desarrollo, desarrollo normativo, pues tenemos que analizar lo que es la responsabilidad por la función pública. Y esto se determina por la acción u omisión, ¿no? Entonces tenemos tipos de responsabilidades, pero ¿ante quiénes responden los servidores públicos? Por ahí vamos a empezar que un servidor público, un mortal de aquellos, ¿no? Cualquiera sea el cargo, pues va a responder ante sus superiores jerárquicos o el máximo ejecutivo. Es decir, si yo soy el encargado de contrataciones, pues mi jefe será el DAF y mi jefe máximo será la MAE de la institución, ¿no? Entonces por ahí voy a responder sobre mis actos ante estos superiores jerárquicos. Los máximos ejecutivos de la institución, es decir, los ministros, los alcaldes, las gobernaciones, pues van a asumir cierta responsabilidad, bueno, van a responder en realidad por sus actos ante las autoridades que ejercen prisión en la cabeza del sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertas direcciones descentralizadas o desconcentradas, ¿no? Que van a ejercer sobre su órgano rector de tuición. Eh, por citar uno, Fonadín tiene un director general y ese director general pues dependerá del ministro, bueno, responderá sobre sus actos ante el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? EMAPA seguramente estará en función a lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y así, ¿no? Entonces cada uno hace la entidad que ejerce tuición o que se denomina cabeza de sector. Las autoridades del órgano ejecutivo y ETAs, es decir, ahí sí están los ministros, los alcaldes, los gobernadores, pues inicialmente van a responder ante los legislativos, los consejos, sus máximas representaciones universitarias, por ejemplo, ¿no? El HCU para el caso del rector y demás autoridades en la universidad, para los ministros ante el legislativo, ¿no? Y ahí están las censuras a los ministros y luego les vuelven a posicionar, bueno, un vacío que hay en la norma, pero que tienen que responder ante estas máximas instancias. Y al final, todos y cada uno de los servidores públicos, sin importar el rango que tenga, pues tienen que responder a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos han sido, si bien los ministros no son electos por la sociedad, pero han sido puestos por el presidente que nosotros hemos elegido, ¿no? Entonces todos respondemos a la sociedad. Por eso es que ya no se denomina funcionario público porque no solamente cumple funciones, sino que son servidores públicos porque ahora sirven a la población, ¿no? Bueno, en la teoría es eso y en la práctica también, ¿no? Yo lo he podido vivir muchos años por ahí. Cuando hablamos de los tipos de responsabilidad, vamos a hablar de la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, las 4 que estipula nuestra norma y el decreto supremo reglamentario, que es el 23318-A.
Cuando hablamos de la administrativa, hablamos que es por la acción o omisión que contraviene al ordenamiento jurídico o administrativo, ¿no? Y ahí vamos a tener lo que es la Constitución, las leyes, disposiciones reglamentarias, reglamentos, resoluciones, ¿no? Que algún servidor público no lo cumpla, ¿no? O por querer cumplir haga algo que no corresponde, entonces va a asumir cierto tipo de responsabilidad. Quienes asumen, servidores y ex servidores públicos, y la determinación es por proceso interno, y las sanciones van a ser multas, sanciones o destitución, y prescribe a los 2 años de la contravención, ¿no? Entonces aquí hay una prescripción, pero igual todos asumen responsabilidad por el ejercicio que han tenido. Responsabilidad ejecutiva pues es por una gestión deficiente o negligente, ¿no? Y quienes son sujetos son las máximas autoridades, y lo determinan a través de un dictamen de la Contraloría, es lo que les decía, ¿no? El control posterior externo que va a determinar justamente la responsabilidad ejecutiva si es que corresponde, y la sanción es pues la suspensión o destitución del cargo, y este también concluye o prescribe a los 2 años de concluida la gestión. ¿A qué nos referimos con una gestión deficiente o negligente? Es que no haya realizado evaluaciones continuas a los controles internos, que no sea transparente su gestión, que las estrategias políticas y programas no hayan sido concordantes con lo que establecen los lineamientos cabeza de sector y la agenda patriótica, que no se hayan logrado resultados en términos de las 3 Es, economía, eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, eh, por todo eso, pues puede asumir responsabilidad ejecutiva la MAE, y dentro de sus obligaciones está rendir cuentas, responder el desempeño de sus funciones, implementar sistemas, reglamentos específicos, enviar información a la Contraloría, entregar informes entregar estados financieros e informes de auditoría interna también a la Contraloría, y respetar la independencia de la unidad de auditoría interna, ¿no? Entonces por ahí son algunas obligaciones que tiene las MAES, y que si no las cumplen pues pueden asumir algún tipo de responsabilidad. Luego encontramos la civil, que va a ser por la opción o omisión, pero que cause daño valuable en dinero, ¿no? ¿Quiénes son sujetos? Pues todos los que hayan percibido recursos públicos del Estado, servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales, jurídicas, es decir, todos los que hayan tenido alguna relación con el Estado. Se determina por el juez competente, la sanción es el resarcimiento del daño económico, es decir, has incumplido con algo, pues tienes que pagar, no existe otra. Y prescribe, bueno, la norma nos dice que prescribe 10 años, ¿no? Desde la última acción. Sin embargo, tenemos la ley 004, ¿no? Que establece que las deudas con el Estado no prescriben. Entonces, por tanto, si bien la norma nos dice que es a 10 años, la ley 1170, la ley 004 de enriquecimiento ilícito, Marcelo Quiroga Santa Cruz, pues establece que deudas con el Estado en realidad no prescriben. Por tanto, se podría decir que la responsabilidad civil no va a prescribir en función a esta ley. Y responsabilidad penal, que es por la acción o omisión, tipificado como delito en el Código Penal. ¿Quiénes son sujetos? Pues todos también, servidores públicos, ex servidores, personas particulares y que hayan tenido relación con el Estado también. Lo determina un juez competente, seguramente en el área penal, y la sanción son penas y sanciones previstas en el Código Penal, y la prescripción de acuerdo a términos del Código Penal, ¿no? Nuevamente se sigue todo un proceso para determinar ese tipo de responsabilidad. Algo que es importante también que sepan que hay la exención de la responsabilidad, y eso es invocar al artículo 33 de la 1178, que nos dice prácticamente que las personas por la acción o omisión no van a tener ningún tipo de responsabilidad siempre y cuando se pruebe que la decisión que han tomado haya sido en beneficio y en resguardo de bienes del Estado, ¿no? Entonces, si nosotros demostramos eso e invocamos al artículo 33, pues obviamente podemos ser exentos de responsabilidad. Hay ciertas condiciones, ¿no? En las que la norma es insuficiente para orientar la toma de decisiones, por ejemplo, que había vacíos en la norma y se ha tomado una decisión, pero ha sido en resguardo de los bienes del Estado, pues entonces ahí se invoca el artículo 33 y listo, puede ser exento de responsabilidad. Obviamente hay un proceso, ¿no? No solamente es poner en un informe se invoca el artículo 33 y nada más. Hay que llegar a la Contraloría, hay que presentar informes previos, luego posteriores y demás, para demostrar que ha sido en mejor beneficio, ¿sí? Y en resguardo de los bienes, para poder ser exentos de algún tipo de responsabilidad.
¿no? Que las decisiones públicas se encuentren influenciadas por variables externas, por ejemplo, un desastre natural, entonces se toma una decisión y bueno, ahí puede ser exento también de algún tipo de responsabilidad. Las decisiones públicas tienen riesgo o algunos casos los servidores pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados, existen factores ajenos, ¿no? Entonces esto ya no se estipula la norma, pero quien lo va a reglamentar mejor es el decreto 23318A, que nos habla en extenso de cómo es el procedimiento para poder invocar ese artículo 33. Y finalmente tenemos que entrar a lo que son los sistemas de planificación del Estado a partir del SPIE y la ley 777, que nos habla de una planificación, la inversión pública y financiamiento externo, el seguimiento y la evaluación, y nos dice que debemos integrar los planes de largo, mediano y corto plazo, asignar óptimos recursos para el cumplimiento de las metas y evaluar el cumplimiento de los resultados de la acción, ¿no? Y ahí vamos a tener nuestro plan a largo plazo, que es nuestro Plan General de Desarrollo Económico y Social 2025, rumbo al Bicentenario, donde se ha establecido nuestra agenda patriótica y nuestros 13 pilares, y que cada uno tiene ciertas actividades, ¿no? Vamos a tener nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social dentro de los planes a mediano plazo, ¿no? Y por mediano plazo vamos a entender 5 años, Plan Sectorial de Desarrollo Integral, Plan Territorial de Desarrollo Integral, Plan Estratégico Institucional, y las estrategias de desarrollo integral, que son las EDIs, que se trabaja mucho con las regionales, ¿no? Entonces, plan municipal, también vamos a tener desarrollo municipal y otras normas que van a ser en función al mediano plazo, pero que tienen relación concordante con nuestro plan general, que es a largo plazo. Y finalmente nuestros POAS, que van a ser la ejecución de la acción a corto plazo, es decir, en un año, y esto va a estar concordante con el mediano plazo y por ende con el largo plazo, ¿no? Entonces, si yo tenía reducción de la pobreza, tendré que decir cómo voy reduciendo la pobreza en 5 años y de cada año tendré que hacer una programación específica a través de nuestro POA, ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona toda la 1178. Vamos a entrar más a detalle en ciertos puntos cuando vayamos viendo, ¿no? Más adelante en los temas que nos corresponden. Pero también debemos ver lo que es el gasto público, perdón, el gasto público. Cuando hablamos del gasto público, vamos a hablar de gasto corriente y no corriente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del gasto corriente, estamos hablando de ese gasto que nos sirve para cumplir ciertas funciones administrativas, ¿no? No crea activos, son de consumo, es decir, no te va a incrementar el patrimonio como tal, ¿no? Por ejemplo, la compra de papelería, ¿sí? Eso es algo fungible, es algo que desaparece en un solo uso, bolígrafos, lápices y demás, que no tienen una vida mayor útil y además que no van a formar parte del patrimonio, sino van a formar parte de del inventario como tal, ¿no? Entonces por ahí vamos a tener gasto corriente para funciones administrativas. Bienes y servicios, como les decía, algunos bienes que vamos a requerir para el funcionamiento normal de las instituciones y también servicios. Por ejemplo, yo puedo contratar servicios de carpintería para el arreglo de las puertas, ¿no? Entonces va a ser un gasto corriente porque viene el carpintero, me lo arregla la puerta, se le paga y listo. No tiene ningún tipo de dependencia con nosotros. O personales de consultoría, que de acuerdo a la norma pues debería ser ese personal especializado que, bueno, que vea el tema que haga ciertos trabajos especializados, ¿no? Y se le contrata por servicios, ¿no? Pueden ser consultores por línea, en línea o por producto. Esto ya lo hemos abordado bien en clase, pero bueno, es el recordatorio que se va haciendo. También vamos a tener el gasto público a partir de la deuda. ¿Y qué va a ser? Para pago de obligaciones. Por ejemplo, yo incurro en una deuda, ¿no? Si bien va a aumentar seguramente el capital bueno, o el patrimonio, el pasivo de la institución, ¿no? Porque tengo obligaciones, pero estas obligaciones me generan también otro gasto que es en teoría corriente. Por ejemplo, pago de intereses, pago de comisiones y multas, moras y ese tipo de cosas que se van a constituir en un gasto corriente también a partir de la deuda.
y por transferencias, ¿no? Cuando yo tengo transferencias es a partir de convenios interinstitucionales o intergubernamentales y que estipulan para ciertas actividades, ¿no? Recuerdo que había, por ejemplo, la empacadora de piña en el trópico de Cochabamba, ¿no? O actividades piscícolas, ¿no? Entonces que no influían en el aumento de un patrimonio, pues se constituía en un gasto corriente a partir de esas transferencias que se realizaban. Pero para hacer estas transferencias, pues se debe contar con una norma expresa que señale el monto, uso y destino de los recursos que se van a transferir y quién los va a administrar, cómo va a ser el cierre, a partir de qué siempre hay, ¿no? Le meten en el convenio que debe ser sujeto a auditoría externa, ¿no? Y a veces cuando ya se ejecuta no han considerado el presupuesto para la auditoría y ahí no se puede cerrar el proyecto. Hay siempre complicaciones que hay que analizar, por eso es que la norma te dice debe estar con una norma expresa que diga monto, uso, destino y otras características para la administración de sus recursos. Dentro de los gastos, decíamos que hay un gasto corriente, pues también vamos a tener un gasto no corriente y este sí va a analizar lo que es los bienes de uso, es decir, eh, esos activos que se requieren para el normal funcionamiento, pero que incrementan obviamente tu patrimonio. Por ejemplo, un equipo de computación, un escritorio, un edificio, ¿no? Entonces, que te sirve para tener funciones administrativas y no está clasificado como inversión porque en realidad es para el desempeño normal de funciones administrativas. También vamos a tener por transferencias, ¿no? Un gasto corriente que igual se va a financiar ciertos programas o proyectos, pero se debe contar con esa norma expresa como decíamos líneas arriba. Dentro del gasto público no corriente vamos a encontrar lo que es la inversión pública, que es para hacer proyectos, crear, ampliar, mejorar o recuperar algún bien, ¿no? Y vamos a tener mejorar, crear, ampliar y recuperar capacidades productivas, capacidades económicas, capacidades sociales, capacidades culturales, capacidades ambientales, ¿no? Y la inversión productiva que va a ser similar, ¿no? A lo de arriba, son igual proyectos relacionados a todo lo que es producción. Entonces ahí vamos a apoyar a los productores, agrícolas, agropecuarios, piscícolas y de todas las connotaciones que existen, ¿no? Manufactura, ahí tenemos el BDP también que apoya mucho a ese tema de financiamientos a las empresas, ¿no? Productivas. Entonces de eso se va a componer el gasto público y para eso les decía que, bueno, cualquier proyecto, por ejemplo, tiene que pasar por las fases, un estudio de preinversión, inversión y operación, ¿no? Que son las fases de un proyecto, pero para poder analizar todo eso, pues nosotros tenemos que ver también lo que son los clasificadores presupuestarios y las directrices de las formulaciones de presupuesto, que esto sí habíamos hecho, vamos a hacer ejercicios en la clase y vamos a analizar de una mejor manera. Sin embargo, cuando nosotros vemos el clasificador presupuestario, este va cambiando año tras año, siempre se actualiza. Hay algo que se actualiza y es aprobado con una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, vamos a tener clasificadores por rubros, es decir, por recursos, por ingresos, por decirlo así, y vamos a tener otro por gastos, ¿no? Donde nos va a decir cuál es el objeto del gasto, la partida presupuestaria en la cual se va a gastar, dependiendo en qué se quiere gastar. Vamos a tener por la finalidad y función, y ahí les decía, por ejemplo, si es que vamos a analizar una construcción de un centro educativo, ¿no? De un colegio, entonces la finalidad y función estará dentro del grupo no de construcciones ni aumento de capital, sino dentro del ámbito de la educación, ¿no? Comprar vacunas, entonces estará dentro de la finalidad de salud. Entonces hay también un clasificador, el FinFun se dice, que es de finalidad y función. Luego vamos a tener las fuentes de financiamiento y los organismos financiadores, ¿no? Si proviene del TGN, de la deuda externa, de un préstamo, de la cooperación y de qué entidad es, Unión Europea, China, Chile, no sé, cualquier país, o cualquier ONG, o Naciones Unidas, PNUD, PMA y demás, todas las que hay, y muchas instituciones con las cuales se van a constituir en organismos financiadores y provienen de una fuente, y por sectores económicos y geográficos, ¿no? Nosotros más que todo vamos a ver estos que voy a marcar por aquí, ¿no? Que son estos,
porque a partir de estos vamos a armar las llaves presupuestarias, que es lo que se decía en algún momento, y se encuentran en las directrices presupuestarias. Yo aquí tengo las directrices, y las directrices se aprueban con una resolución biministerial entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación, ¿ya? Y aquí nos habla de cómo se debe elaborar un presupuesto. Tenemos las matrices y anexos que se deben utilizar también, que siempre se van ajustando. Y tenemos las estructuras programáticas también, con las cuales se van a ir trabajando, ¿no? Y una de las claves es pues justamente la estructura programática o la eh, llave presupuestaria, la cual vamos a analizar justamente con el clasificador presupuestario. No sé qué pasaba, no quiere ir, pero vamos a ver más abajo. Permítame un ratito, voy a bajar. Justo aquí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos armar una llave presupuestaria, pues tenemos que ver códigos de entidad, la DEA, la unidad ejecutora, el programa, el proyecto a través de un código SISIN, la actividad, vamos a ir a la finalidad y función, la fuente y el organismo financiador, el objeto del gasto, la entidad de transferencia y el importe. Entonces, como les decía, cuando vemos los clasificadores, pues tenemos que analizar todo eso. Ahí se pone, digamos, un poquito difícil, ¿no? La situación. Y los ejercicios prácticos obviamente los vamos a hacer en clase, ¿no? Yo les voy a dar algunos casos que provienen de la vida real, ¿no? De casos que yo he visto en mi experiencia, pero que obviamente lo voy a simplificar un poco como para que se haga el análisis del caso como tal, ¿no? Eso es lo que se requiere, porque eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan también. Entonces, esto vamos a armar, que es la llave presupuestaria, y va a estar en función de esto. Por ejemplo, entidad. Son códigos que se van poniendo. Y si yo me voy al clasificador presupuestario, ¿no? Me voy al clasificador institucional. Entonces busco Ministerio de Tierras, por decir. Entonces voy buscando y aquí cada uno tiene su código y encuentro Ministerio de Tierras, código 47. Listo. Eso es lo que yo voy a poner en mi clasificador, bajo la entidad, el código de la entidad. Y todas las entidades tienen código. Pueden buscar cualquier municipio, cualquier gobernación, nivel nacional, y todas las estructuras, pues aquí va a tener su codiguito, que va a ser el 47, ¿no? 47. Luego, la DEA y la unidad ejecutora, pues eso los va a definir dependiendo de la Dirección General Administrativa que se tenga, o DAF, ¿no? Como lo llamen, o la unidad administrativa. Va a empezar del 1, 2, 3, 4, y la unidad que va a ejecutar también va a tener un código específico, y eso los va a determinar obviamente la institución como tal a través de su dirección administrativa. Luego vamos a tener el programa, y este programa está en función justamente a ese POA que se ha realizado, a esos planes que se tienen a partir desde la agenda patriótica, los planes y las metas a mediano plazo y las de corto plazo. Entonces ahí ya se estipula el programa, qué sé yo, algún tipo de programa que se vaya a desarrollar, actividad programa 1, 2, 3, 4, 5, entonces va poniendo códigos aquí. Proyectos. Tienen que tener un código SISIN, y esto está aprobado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Entonces, cualquier proyecto que ustedes quieran hacer, cuando se habla de proyectos, se dice que aumente el patrimonio. Entonces, aumenta el patrimonio, se va a hacer un proyecto desde la preinversión, inversión y operación o ejecución. Y eso, bueno, ese proyecto va a ir al Ministerio de Planificación, quienes van a revisar, y si no hay ninguna observación, te va a asignar un código SISIN, que es como el carnet del proyecto, ¿no? Un código específico para cada proyecto. Y si está mal, te rechazan y te dan las observaciones para que tú las subsanes hasta que te lo apruebe. Actividades están relacionadas al gasto corriente, ¿no? Entonces, todo lo que es para funcionamiento, pues va a ir a lo que se corresponde a actividades, y se va a crear también actividades 1, 2, 3, 4, 5, y quien lo crea pues es la dirección administrativa de la institución. Finalidad y función. Para eso vamos a ir a nuestros clasificadores presupuestarios, bueno, nuestro clasificador presupuestario, y vamos a ver para qué estamos construyendo. Entonces buscamos por aquí.
aquí, finalidad de función, y vamos a ver el clasificador. Tenemos una finalidad que es un código y una función que es otro código, ¿no? Entonces, 1, 11, por ejemplo, son órganos ejecutivos. Tenemos de defensa. Si yo quiero tengo una actividad o tengo que comprar bienes para apoyar a las poblaciones damnificadas por desastres naturales, mi finalidad y función será el 2.2, ¿no? Por ejemplo, defensa civil. Si yo quiero hacer la construcción de un colegio, una unidad educativa, mi finalidad y función no será asuntos económicos, sino será educación. Entonces yo aquí tengo que ir buscando hasta encontrar lo que corresponde a educación, ¿no? Entonces será el 9. Ahora, es para preescolar, primaria, secundaria. Digamos, quiero hacer aulas para el nivel secundario. Entonces por ahí me voy a ir al 9.2, ¿no? Enseñanza secundaria. Entonces voy a ir trabajando con este clasificador. Si es que ustedes no saben algo de aquí o no entienden, no comprenden qué es, pues simplemente se van a la descriptiva y aquí van a encontrar cada uno de forma detallada a qué corresponde, ¿no? Entonces es importante que también lo lean esto para que puedan analizar. Luego, perdón, en lo que son las directrices, pues teníamos la fuente y el organismo. Entonces también aquí tenemos un clasificador por fuente y organismo financiador, ¿no? Que nos va a establecer de dónde provienen los recursos, por decir. Recursos del IDH corresponderá al Tesoro General de la Nación, ¿no? Vamos a bajar un poquito. Más fácil, ahora en el inicio, un ratito. Aquí, ¿no? Entonces, la fuente, digamos, Tesoro General de la Nación, tenemos algunos transferencias del Tesoro, préstamos del Tesoro, ¿no? El Tesoro también presta recursos, recursos específicos, ¿no? Cuando ya provienen de la misma institución, otros ingresos y demás, ¿no? Entonces por ahí, si tenemos el 10, Tesoro General de la Nación, pues vamos a ir viendo a qué corresponde. Fuente de financiamiento que se origina principalmente en recaudaciones tributarias, participación de regalías, transferencias, rendimiento de activos, saldo disponible de la gestión anterior. Entonces mi fuente será 10 y mi organismo estará aquí abajo que me dirá de dónde proviene, ¿no? Si había dicho de IDH, entonces voy agarrando y buscando fuente 10 y organismo impuesto a los hidrocarburos, ¿dónde está? IDH aquí, ¿no? El 119. Entonces, más o menos funciona así. Y si yo estoy trabajando con TGN y Tesoro General de la Nación IDH, entonces cuando yo vaya a mi llave presupuestaria, pues tendré aquí el número 10, el 10 y aquí tendré el 119. Objetivo, el objeto del gasto. Para eso yo me voy a mi clasificador presupuestario, me voy a ir hasta el inicio para irme directamente al clasificador y ahí voy a tener en qué voy a gastar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar colchones, ¿no? Entonces voy buscando, primero se encuentra el grupo 10.000 que son servicios personales, ¿no? El grupo 10.000, el grupo 20.000 que va a ser servicios no personales y posteriormente, ahí está el grupo 20.000 que van a ser servicios, ¿no? Y posteriormente vamos a tener el grupo 30.000 que es relacionado a bienes. Entonces ahí buscaré, por decir, como les decía, si quiero comprar colchonetas, entonces me voy a textiles, ¿no? Y voy a ir buscando cuál se adecua mejor. Por ejemplo, el 332, confecciones textiles, gastos destinados a la adquisición de tapiz, alfombras, sábanas, toallas, sacos de fibras, colchones, carpas, cortinas, ¿no? Entonces aplicaré este código, el 322, ¿no? Como objeto del gasto. 332, perdón, ¿no? Entonces aquí, objeto del gasto, 332. Entidad de transferencia, bueno, hay ciertos proyectos, como decíamos anteriormente, de los gastos corrientes y no corrientes. Estos se pueden dar por el gasto como tal, se puede dar por deuda, se puede dar por transferencias. Entonces, cuando yo tengo un convenio, puedo decir que el proyecto lo voy a ejecutar. Bueno, doy yo como Ministerio de Planificación recursos, pero que lo ejecute el Ministerio de Coroico. Entonces, tendré que buscar
Ministerio de Planificación en entidad, y a quién voy a transferir tendré que buscar el código del del municipio de Coroico para poner en entidad de transferencia, por decir, ¿no? Tenemos aquí, me voy a ir al institucional y voy a buscar control F, Coroico. Está un poco lentito para jóvenes, ¿no? Aquí está su código, el 1265. Entonces me voy aquí y pondría entidad de transferencia 1265 y el importe, ¿no? Entonces ahí es el importe en bolivianos, el cual voy a ejecutar esa estructura programática como tal. Eso es lo que vamos a ver a detalle, pero yo para eso requiero que ustedes vayan revisando también este documento, porque en base a esto va a salir toda la parte práctica. Ya les decía, si no sabemos la teoría, no vamos a poder aplicar la práctica, y lo que requiero de ustedes es que vayan revisando el material que se les ha pasado, porque eso ya se les ha dicho desde mucho más antes, y eso lo vamos a ir aplicando en casos prácticos que yo les voy a dar en aula y los vamos a resolver junto con ustedes, y finalmente también eso va a entrar en el examen, ¿no? Entonces eso sería todo, creo, por hoy, jóvenes. Gracias por su participación. Y bueno, obviamente el video se ha editado un poco para que no se alargue mucho y además no haya ciertos ruidos. Pero bueno, espero que les sirva también de ayuda. Es lo bueno de la clase virtual, que queda grabado y esto se puede subir a la red, y con eso ustedes pueden ver en cualquier momento y les va a servir de un apoyo. Bueno, gracias, jóvenes, por su participación y nos vemos el día martes, normalmente en clases, y ahí vamos a despejar algunas dudas también para el tema del examen. Gracias, jóvenes. Antes bueno, yo voy a cortar la grabación, sin embargo, antes de que se vayan, por favor voy a pedir que prendan sus cámaras y voy a sacar una fotito, que eso lo voy a reportar también en el módulo para constancia de que hemos tenido nuestra clase virtual. Bueno, gracias, jóvenes, hasta una nueva oportunidad que va a ser el día martes en nuestra clase presencial.